Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Adolfo Pérez, quien es el director general de Promese, Dirección General de Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo. Gracias por estar con nosotros, director. Las gracias a ustedes por la invitación. Bien, la función principal de Promese hasta hace unos meses eran dos: tener y abastecer las farmacias del pueblo y suplir y abastecer a los hospitales del sistema público de nuestro país. Ahora menciono que hace meses porque también se agrega el adquirir los medicamentos de alto costo, no distribuirlo, pero sí adquirir los medicamentos de alto costo que a su vez el Ministerio de Salud, a través de su programa de alto costo, distribuye a los pacientes que están bajo este programa. Director, iniciemos hablando un poquito de esta parte que usted tanto ha trabajado del inicio de su gestión, que es las farmacias del pueblo. Estamos ya casi en un tercer año de gestión y háblenos un poquito de cuál ha sido el avance de estas farmacias del pueblo, cuántas tenemos en este momento y un poquito de la cantidad de medicamentos que tenemos y si son suficientes. Ciertamente las farmacias del pueblo representan el gran proyecto social de Promesecal, porque es el proyecto que permite que las familias de escasos recursos puedan adquirir sus medicamentos, especialmente para las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, a un precio accesible para cualquier bolsillo. Y entonces nosotros cuando instalamos una nueva farmacia del pueblo, lo que estamos haciendo es garantizando acceso a medicamentos a familias que si tuviesen que comprarlo al precio del sector privado probablemente no pudieran hacerlo. Porque por lo regular estas farmacias del pueblo están ubicadas o en barrios populares o en zonas apartadas, zonas rurales, donde las poblaciones por lo general son de escasos ingresos. Y entonces es un proyecto importantísimo para nosotros, es una función, digamos que medular de nuestra administración, garantizar que las farmacias del pueblo estén abastecidas y que también puedan crecer, puedan aumentarse en cobertura, porque en la medida en que tenemos más farmacias, tenemos más acceso a medicamentos y más familias se están beneficiando. Ya son 617 farmacias del pueblo y en lo que va de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, hemos entregado 76 farmacias del pueblo, 76 nuevas farmacias del pueblo. En esto que llevamos, que todavía no alcanzamos los 3 años de gestión, tenemos previstas 3 nuevas farmacias para culminar ahora en este mismo mes. Bueno, ya este mes está terminando, digamos para las primeras semanas del mes de julio, y para las últimas semanas del mes de julio. Esas son 3 farmacias en Santo Domingo Este, en el municipio de Santo Domingo Este, y tenemos 3 más también para el municipio de Constanza, parajes del municipio de Constanza que van a tener su farmacia del pueblo. Sí, las farmacias del pueblo representan una gran oportunidad para las familias, como les decía, y ciertamente hemos tenido un aumento significativo de la demanda en la red de farmacias del pueblo. Un dato relevante es que cuando comparamos las ventas hoy contra lo que ocurría, por ejemplo, en agosto del año 2020, cuando llegamos a la institución, las ventas de las farmacias del pueblo han aumentado un 43%. Esto implica que los inventarios que nosotros tenemos para la farmacia ahora se agotan más rápido. En gran medida también porque hemos recuperado la confianza en los medicamentos, la confianza en la institución, y entonces esto mejora, digamos, la posibilidad de que la gente se sienta identificada con lo que nosotros hacemos, que es dispensar medicamentos de buena calidad, de bajo costo y con acceso oportuno y racional. Director, normalmente uno en estos programas conversa la parte del funcionario, cuántas farmacias tenemos, cómo están las ventas y todo eso. Vamos a tocar una parte que siempre nos llega posterior a las entrevistas, y son los aspectos de la farmacia del pueblo que quiere saber el dominicano. O sea, háblenos de estos puntos, dónde están, si están a nivel nacional. ¿Qué te vende una farmacia del pueblo? Porque usted menciona 2 tipos de medicamentos, hipertensión y diabetes, y a mí me dicen que ahí hay 200 o 300 medicamentos o vitaminas, proteínas y muchísimos productos que utiliza la gente. ¿Y cuál es el tipo de precio que se puede conseguir estos medicamentos? Y si en algún momento dado los planes, por ejemplo, de los seguros que recubren algún tipo de medicamento, los planes que tienen para programas de pacientes crónicos, se conectan con la farmacia del pueblo. Habla un poquito de esto. Comenzando por la última parte, nosotros estamos en conversaciones con el SENASA
a los fines de ver qué posibilidad hay de habilitar que esos seguros pudieran, ¿verdad?, utilizarse también para la dispensación de medicamentos, y que aunque el costo es mínimo cuando se trata del precio de venta en una farmacia del pueblo, pues también sería interesante esa parte, pero eso estamos haciendo conversaciones con SENASA y visualizándose a través de una plataforma tecnológica, pudiéramos en un futuro tener esa posibilidad. Nosotros tenemos farmacias del pueblo en todo el país, tenemos farmacias del pueblo en las 31 provincias y el Distrito Nacional, en todas las provincias tenemos farmacias del pueblo, y ahora estamos abriendo nuevas farmacias del pueblo, dándole prioridad a zonas rurales, a zonas, territorios donde no hay un lugar ni público ni privado, donde la población puede comprar medicamentos. Yo puedo ir a una farmacia del pueblo, ¿y qué medicamentos yo puedo o productos yo puedo conseguir ahí? Ahí están todos los medicamentos contenidos en el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana. Los medicamentos del cuadro básico son los medicamentos esenciales. Ahí están los medicamentos diabetes, hipertensión arterial. Le decía eso porque justamente son estas enfermedades crónicas las que requieren una constancia digamos, en la utilización de medicamentos. Pero hay productos pediátricos, claro para el sí, estómago, claro para... Tenemos también los medicamentos, por ejemplo, para los febriles, tenemos también los jarabes, tenemos medicamentos, las proteínas, las mismas proteínas que están en la farmacia privada, en los supermercados, están en la farmacia del pueblo. Tenemos también complejos vitamínicos, tenemos también algunos insumos como bastones, y algunos productos que se utilizan también como pañales de adultos. En fin, tenemos una gran gama de productos que son los que están ahí contenidos en el cuadro básico, los medicamentos, y otros que son, digamos, que compensan el propósito de la farmacia del pueblo, porque sabemos que tienen una gran demanda. Estaremos lanzando justamente en las próximas semanas, muy probablemente la próxima semana, un procedimiento de urgencia para mejorar el abastecimiento en la farmacia del pueblo, debido al aumento súbito de la demanda que hemos verificado este año, y con el compromiso que tenemos, que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, que tenemos nosotros de Promesecal, de garantizar farmacias que estén totalmente abastecidas para dar respuesta a la población. Entonces, estaremos comprando, vamos a decir, esa gama de medicamentos de alta demanda para garantizar que el suministro se mantenga también confiable, estable, totalmente abastecido, como ha ocurrido en este primer semestre del año 2023, ya en la segunda parte de este año, y que la población pueda beneficiarse. Las farmacias están en todas partes. Los precios. Los precios son infinitamente inferior a los precios de una farmacia privada. Cuando comparamos los precios de la farmacia del pueblo, por ejemplo, el precio de venta de la farmacia del pueblo con el precio más barato de la farmacia privada, nosotros hemos hecho estudios que en un año el ahorro que le puede significar a la familia puede superar los 2.000 millones de pesos. Cuando se calcula lo que se vende... ¿Es cierto que una pastilla de 2 pesos en una farmacia del pueblo puede costar 10 pesos en una farmacia privada? Mucho más. Nosotros tenemos tratamiento para la hipertensión arterial de un mes que se puede resolver con 25 pesos en la farmacia del pueblo, y probablemente te puede costar 2.000 pesos en una farmacia privada. Pero allá los medicamentos, y eso la gente tiene que entenderlo, todos los medicamentos son genéricos, no hay medicamentos éticos. Hay medicamentos de marca, tenemos medicamentos de marca, incluso los mismos medicamentos que están en farmacia privada. Las proteínas son las mismas. Y tenemos medicamentos también, algunos de ellos como antibióticos, no quiero decir nombres comerciales, pero tenemos algunos antibióticos que son de marca de laboratorios de clase mundial, laboratorios europeos, suizos, medicamentos de Estados Unidos, medicamentos de Canadá, medicamentos de Europa, España, de países europeos. O sea, tenemos medicamentos de marca. Ahora, en sentido general, el gran volumen son medicamentos genéricos, obedece fundamentalmente al mecanismo de compra que nosotros tenemos, pero también todos esos medicamentos tienen registro sanitario. No importa si son genéricos de marca, hay medicamentos que sea, cualquier medicamento que se dispensa a través de la farmacia del pueblo, o cualquier medicamento que adquiere Promesecal, también dispensamos o le entregamos medicamentos a los hospitales públicos, todos tienen registro sanitario. Todas las empresas reúnen todas las certificaciones, estándares, controles de calidad establecidos por DIGEMAP, que es la entidad regulatoria. Es decir, que todas las empresas deben tener... ¿Todavía ustedes mantienen el laboratorio para hacer análisis de los productos que adquieren? Por supuesto. Hacen como unas muestras. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el Laboratorio Nacional Dr. de Filló, y entonces ahí hay personal de Promesecal en el laboratorio que hace las pruebas organolépticas, todas las pruebas químicas, para garantizar que esos medicamentos contienen efectivamente lo que está descrito en el registro sanitario. Y tenemos también un sistema bastante robusto, es importante resaltarlo, dentro de Promesecal, dentro de la sede, para el conteo, para el control estadístico a través del conteo de muestras, a través de la tabla de Military Standard, y verificar si los lotes son conformes o no conformes según la cantidad de muestras y lo que indica la tabla de los requerimientos de calidad. Y entonces,
Nosotros tenemos un riguroso sistema de calidad. Cuando los medicamentos llegan a Promese, nosotros los colocamos en cuarentena, se quedan ahí hasta que pasan todas las pruebas, todos los controles rigurosos de calidad, y una vez se determina que es un medicamento, que ese lote que se recibió satisface los criterios de calidad, se libera y entonces pasa a los hospitales públicos o a la red de farmacias del pueblo si es para la dispensación a los pacientes. Hay que tener una receta de un médico, una indicación para yo poder comprar en una farmacia del pueblo, o yo puedo ir, si le dame mi tratamiento si yo me sé el nombre de mi medicamento y lo hay, yo puedo comprarlo. Hay medicamentos que son con receta y hay medicamentos que son sin receta, de libre venta, tal como ocurre en una farmacia privada. Los que son con receta, el personal que está ahí en la farmacia del pueblo... Pero estamos hablando de medicamentos controlados. No, y medicamentos que usan receta. Los medicamentos que van con receta se venderán con receta, y los medicamentos que son sin receta, bueno, pues entonces son de libre venta, lo que le llaman out of the counter. Sí. En el caso de los medicamentos controlados, nosotros los manejamos en Promesecal, pero fundamentalmente para los hospitales públicos, que le garantizamos esos medicamentos, y también para algunos programas especiales que nosotros tenemos. Pero la farmacia del pueblo, al igual que una farmacia privada, se rige por los mismos estándares, por las mismas políticas, y le van a pedir los dependientes que están allí, conforme sea la situación, si lleva receta o no lleva receta. Pero lo importante es que nosotros tenemos que trabajar todos los días para garantizar que estas farmacias estén abastecidas, que seguir creciendo, que se siga ampliando, que se siga profundizando este proyecto social, porque la farmacia del pueblo, además de la respuesta en salud, estrictamente en salud, cuando analizamos acceso a medicamentos, también una respuesta económica, una respuesta a las finanzas familiares, porque cuando una familia tiene la capacidad de acceder, de comprar en una farmacia del pueblo, ese diferencial del gasto de bolsillo que se genera en la compra de medicamentos definitivamente se constituye en un ahorro que permite resolver otras situaciones. Entonces ese es el gran reto que nosotros tenemos. Porque los medicamentos se venden a veces por debajo de su precio de costo. Nosotros no perseguimos renta, no perseguimos beneficio, nosotros no perseguimos rentabilidad. La farmacia del pueblo, por eso te digo que es un proyecto social, es cumpliendo el rol de garante social que tiene el Estado, en este caso el gobierno como administrador del Estado, su rol de garante social, que los medicamentos lleguen a las familias, especialmente aquellas de menos ingresos. Entonces, nosotros no le ponemos margen de beneficio a los medicamentos que adquirimos, pero tampoco nosotros cargamos toda la plantilla de gastos operacionales que tenemos, que tiene una empresa privada, en este caso Promesecal, que tiene la nómina, que tiene el gasto de combustible, energía eléctrica, transporte, bueno, todos esos gastos colaterales o que se generan como consecuencia de la operación de la red de farmacia del pueblo, eso lo asume el gobierno, lo financia, lo asume, y entonces nosotros lo que trasladamos, el precio de adquisición, es el costo de adquisición, lo trasladamos al precio de venta sin marcar un beneficio adicional ni tampoco los gastos que se generan como consecuencia de la operación de la institución. ¿Y el tema de los mochileros lo resolvieron? Es una práctica que nosotros hemos combatido permanentemente. Usted luchó mucho con eso al principio. Desde que llegamos a la institución, y podemos decir que es una práctica que está bastante controlada. Es bueno decirle a la gente que los mochileros son personas que cogían una mochila y visitaban todas las farmacias del pueblo y compraban medicamentos. Insulina sobre todo. A bajo costo, subsidiado, para entonces irlo a vender en las farmacias privadas. Y al barrio también. Muchas veces a los barrios van y recorrían muchas farmacias del pueblo, buscaban las insulinas que tienen una diferencia de precio 3, 4, 5 veces menor que una farmacia privada. Nada más le vendían 1 y 2 en cada farmacia. Exacto, y entonces conocen las personas, los pacientes diabéticos de su comunidad, y se las llevan allá, y entonces van y se las llevan a la casa. Pero nosotros hemos detenido todas esas prácticas y hemos contado con el apoyo del personal, de las farmacéuticas que están al frente de la farmacia del pueblo, de las auxiliares de farmacia. Digo farmacéuticas y auxiliares de farmacia porque en la inmensa mayoría son mujeres. En más de un 85-90% son mujeres. Y entonces hemos contado con ese apoyo para garantizar que esa dispensación se haga racional. Y por lo regular también en los territorios rurales todo el mundo se conoce. Entonces ya ellos saben cuando va un paciente diabético, si realmente obedece a esa necesidad, cuando va un paciente de cualquier tipo, porque son, digamos, clientes habituales, son las mismas personas que compran en esa comunidad pequeña, todo el mundo se conoce. Entonces nosotros sí son prácticas que hemos combatido y esperamos ya también que desaparezcan en su totalidad, porque estos medicamentos no son para hacer negocio, estos medicamentos son para que la población de menores ingresos se beneficie teniendo acceso a ellos y que pueda entonces a partir de ahí recuperar su salud. Bien, Promese suple los hospitales del sistema público de nuestro país, que hay muchas diferencias, hay mucha gente que confunde algunos hospitales que están bajo patronatos, algunos que son de autogestión, otros. Háblenos un poquito de a qué hospitales suple Promese, qué tiene que suplir Promese,
¿Por qué, por ejemplo, ayer yo tuve la oportunidad de entrevistar a un director de un hospital y me decía, bueno, es que la diferencia de los productos, a veces los hospitales tenemos que comprarlos de insumos, ¿qué tiene que suplirle? ¿Hasta dónde se puede decir? ¿Cuál es la responsabilidad de Promese? Porque el Estado es uno, el gobierno es uno, pero Promese tiene una responsabilidad ante un hospital determinada, el hospital tiene un rango de acción diferente. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes y qué le suplen ustedes? Nuestra responsabilidad es garantizar el abastecimiento a los hospitales públicos. Desde el año 2000, cuando se le agrega el CAL a Promese, Central de Apoyo Logístico, por una decisión del presidente de ese entonces, Hipólito Mejía, se le descontaba a los hospitales de un subsidio, una subvención que ellos tenían y que todavía tienen, un 40%, y ese 40% se inyectaba a Promesecal para que Promesecal lo comprase de medicamentos e insumos y se lo entregase entonces, digamos, en estos productos, en estos artículos a los hospitales públicos. Y entonces ahí que se crea esta estructura de que Promesecal también compra para los hospitales. Y nosotros entonces tenemos un presupuesto determinado para cada uno de estos hospitales conforme a esa, digamos, a ese 40% de subsidio que tienen cada uno de ellos, de subvención, y nosotros le entregamos periódicamente, todos los meses, a los hospitales públicos estos medicamentos y estos insumos. ¿Por qué usted menciona medicamentos e insumos? Es que, por ejemplo, los químicos, los productos de limpieza, los productos sanitarios... No, eso ya lo compran los hospitales aparte. Nosotros solamente es medicamentos e insumos médicos gastables. Ah, la gasa, la jeringuilla, exacto, jeringuillas, gasa, batas, guantes, todo eso. Entonces, nosotros hacemos esas compras y se lo entregamos. Tenemos un presupuesto que ha sido aumentado en este año, ha sido duplicado el presupuesto para la compra de medicamentos e insumos que van orientados a hospitales públicos. Y acabamos de concluir, la lectura de las ofertas económicas se hizo la semana pasada, estaremos adjudicando en la próxima semana y ya entonces a partir de los próximos días estaremos duplicando la cantidad que nosotros le entregamos a los hospitales. ¿Cuáles hospitales nosotros atendemos? Bueno, todos los hospitales de la República, todos los hospitales que están regidos en el SNS, en el Servicio Nacional de Salud, todos los hospitales que están contenidos allí, reciben abastecimiento de parte de Promese. Los hospitales de autogestión reciben también de Promesecal, claro, los hospitales de autogestión, nosotros les facturamos y entonces ellos pagan esa factura. De lo que producen de las ARS. De lo que ellos facturan y de lo que ellos recogen también de sus facturaciones, de su cobro también de su servicio a través de los seguros y de las aseguradoras. También las unidades de atención primaria, que son, los hospitales públicos son más de 180 que se abastecen desde Promesecal, las unidades de atención primaria, las UNAPs, que anteriormente se llamaban policlínicas, bueno, son más de 1.600, también se abastecen desde Promesecal, las regionales del Servicio Nacional de Salud, que hay 8 regionales, también se abastecen, entonces a través de las regionales ellos suplen las UNAP, pero ya digamos que nosotros le entregamos de manera consolidada a cada una de esas 8 regionales. Si se generase también la oportunidad de un hospital nuevo que se inaugura y todavía no tiene código, pues a través de la regional también Promese le satisface su demanda, lo abastece. Los hospitales castrenses también son abastecidos de Promesecal. El de la policía, el de la Fuerza Aérea. El de la Fuerza Aérea y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas también. Y entonces todo eso se maneja desde Promesecal, todo eso lo manejamos nosotros ahí. Tenemos que tener esos almacenes bien abastecidos para todos los meses, sin mancar, sin faltar, entregarle a ellos ahí, a los hospitales públicos, y que ellos entonces puedan mejorar. Sabemos que falta un espacio todavía, a veces los hospitales todavía tienen que comprar, pero existe la voluntad del presidente Luis Abinader de que todo lo que se reciba a los hospitales públicos sea desde Promesecal, porque los precios de adquisición de nosotros, por el volumen de compras que manejamos, por la metodología, el método, la transparencia, la competitividad y la eficiencia de los procesos, es mucho más económico que cuando ellos compran fuera del esquema de Promesecal. Y por eso precisamente que se ha duplicado el presupuesto e irá aumentando también de manera significativa con el paso del tiempo, en la medida también en que las circunstancias así lo permitan. Bien, el presidente habla mucho de comprar más con menos. Y yo digo que en este caso de comprar más con lo mismo, porque estaba viendo algunos ejemplos. En el tema ese de las compras consolidadas, ¿qué puede usted exhibir en este momento y qué le gustaría llegar? Porque yo sé que hay cosas que uno dice, estoy trabajando en esto, pero ¿qué me gustaría llegar? ¿Qué se ha logrado en cuanto a disminución de precios? Me dicen que usted ha buscado en algunos casos, inclusive en los medicamentos de alto costo, poder introducir algún tipo de medicamento que estén aprobado por FDA, aprobado por los organismos europeos, para poder competir con medicamentos y poder disminuir, impactar a una mayor población. Háblenos de esto. La mejor parte de nuestra gestión se va a verificar a partir de ahora, con relación al tema de los precios de adquisición. ¿Por qué?
Bueno, porque nosotros cuando llegamos en medio de la pandemia del COVID-19, había una alta demanda de medicamentos, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, y luego entonces esa crisis sanitaria se convirtió en una crisis logística con el tema de los fletes, los contenedores, se disparó el precio, el monto de los fletes de los contenedores de carga y de las cargas, digamos que pasó de $2,000 a $20,000, y también las materias primas en el mercado internacional, y todo eso impactó toda la cadena de valor de los medicamentos y de los insumos médicos, y eso evidentemente se reflejaba en los precios de adquisición. Sin embargo, ahora nosotros podemos decir que ya resuelta esa parte, ya los estragos de la pandemia del COVID-19 quedaron en el pasado, los fletes volvieron a su normalidad, las materias primas también se han reducido de manera significativa, las presiones inflacionarias en todo el mundo también han empezado a ceder, y entonces nosotros esperamos que con estos procesos de compra que estamos desarrollando ahora, la lectura de la oferta económica que tuvimos la semana pasada y demás, en los próximos días poder enseñarle, mostrarle al país mejoras significativas en los precios de adquisición de medicamentos y de insumos médicos. Los mismos medicamentos. Los mismos medicamentos y los mismos insumos médicos, porque nosotros hacemos procesos transparentes, totalmente transparentes, altamente competitivos y muy eficientes. Y entonces, la naturaleza de esa dinámica de compra que nosotros hacemos en Promesecal necesariamente obliga a todos los participantes a que participen con el menor margen de beneficio posible, que vayan con sus ofertas económicas, porque es un proceso totalmente transparente, horizontal, donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades de ganar. Y entonces, por eso nosotros decimos, la mejor parte de lo que tiene que ver con los precios de adquisición de medicamentos de nuestra gestión se va a verificar a partir de ahora. Nosotros esperamos mostrarle al país ahorros significativos en la compra de estos medicamentos, que se traduzcan a su vez en más medicamentos. Porque si nosotros podemos comprar, por ejemplo, con 600 millones de pesos, lo que anteriormente comprábamos con 1.000 millones, esos 400 millones de pesos en ahorro, ¿qué vamos a hacer con ellos? Comprarlos de más medicamentos, de más insumos médicos y darle más abastecimiento a las farmacias del pueblo y a los hospitales públicos. Todavía es un poco prematuro para hablar de números exactos, pero sí le garantizo que en las próximas semanas vamos a poder mostrar resultados muy satisfactorios en este sentido. ¿Cuál es el presupuesto de Promese anual? Y si este presupuesto es una transferencia directa del Estado en adición al porcentaje de esos hospitales que tienen un subsidio de 40% de su presupuesto que también va a medicamentos, y en adición de lo que generan las farmacias del pueblo comprando. ¿Cómo se compone la parte económica y de alto costo, que también es una partida adicional? 3 funciones tenemos en Promese: farmacias del pueblo, hospitales públicos y programas de alto costo. Todo eso son 13,000 millones de pesos, incluyendo también los gastos operacionales. Ya vamos por 13,000. Sí, incluyendo los gastos operacionales de la institución. Cuando descomponemos, desagregamos, ¿verdad?, el dato. ¿Y es verdad que alto costo es 8,000 de esos 13? 7,320 millones de pesos para este año 2023 es el programa de medicamentos de alto costo. Rebajamos eso. O sea, esta gestión casi duplicó ese programa. Se duplicó el programa en términos de fondo y se triplicó en términos de cantidad de pacientes. Se duplicó, porque rinde más dinero. Más que se duplicó y más que se triplicó. O sea, estamos hablando de 16,000 pacientes. Y entonces nosotros, 7,300 millones de pesos alto costo, tenemos la farmacia del pueblo, que podemos hablar de unos 1.000 millones de pesos aproximadamente al año, y el resto, entonces digamos, más de 3,000 millones de pesos ahora estaremos comprando, con lo que ya este año se han comprado con el último proceso, más de 3,000 millones para los hospitales públicos y unidad de atención primaria, que será un monto también que se quedará consistente en el próximo año y que irá aumentando en la medida en que las finanzas públicas y el presupuesto, ¿verdad?, así lo permita. Nosotros recibimos una asignación presupuestaria directa desde el gobierno central, de la DIGEPRES. Lo que nosotros producimos como consecuencia de las ventas en la red de farmacia del pueblo, ese no es un ingreso directo de Promesa, eso se deposita en cuenta única del Tesoro, tesorería, y es parte de los ingresos por tesorería que recibe el presupuesto nacional, el presupuesto general del Estado. O sea, la venta de las farmacias no se usa para comprar esos medicamentos de ellos mismos. Digamos que de manera indirecta, al año siguiente, pero nosotros no tenemos acceso a esos recursos. Nosotros tan pronto vendemos, depositamos en cuenta única del Tesoro, y entonces esos son parte de los ingresos por tesorería que tiene el presupuesto general del Estado. Ustedes se están manejando con 5,000 millones fuera de alto costo. Nosotros nos manejamos con, exactamente, sí, aproximadamente, podemos decir que unos 4,000 y tantos millones de pesos sin alto costo, 3,000 millones. Y ahí están los hospitales y la farmacia del pueblo. 3,000 millones un poco más para los hospitales públicos y 1,000 millones aproximadamente, o un poco más, o más o menos ahí, para la red de farmacia del pueblo. Entonces, son cifras que han ido mejorando. Y ahí están los gastos fijos de Promesa, distribución, logística. Los gastos fijos de Promesa también hay que cargarlos ahí, hay que sumarlos, que son los gastos del personal. Estamos hablando de una institución con 3,000 empleados, casi 3,000 empleados, porque tenemos
es una cantidad de farmacias, más de 600 farmacias del pueblo, te decía al inicio. Y cada una necesita dos. Hay una que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos farmacias que tienen 6 cajas de dispensación de medicamentos, 7 cajas de dispensación de medicamentos, como la que está en el Luis Eduardo Aybar, en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Entonces, esa farmacia que tiene 2 turnos y tiene 7 cajas de dispensación de medicamentos, vaya usted a ver qué cantidad de personal hay ahí. Pero son empleos productivos, son empleos que le dan un servicio a la población, garantizan acceso a medicamentos y entonces todo eso, ¿verdad?, tiene que ser cubierto también con el presupuesto de la institución. ¿Qué se ha hecho con medicamentos de Parkinson para gente que tenga la enfermedad de Parkinson y salud mental? Que eran 2 áreas que todos conocemos que no las incluían en el catálogo de medicamentos que tiene Promese. ¿Es que ahora se han incluido esta nueva patología? Tenemos diversos programas, programas sociales orientados a temas específicos de salud, que lo hacemos desde Promesecal. Tenemos, por ejemplo, un programa para los niños hemofílicos con hemofilia, que se compra el factor 7 y entonces se le garantiza a través de algunos hospitales donde tenemos colocado el producto, que en caso de que ocurriese cualquier circunstancia, bueno, pues ese medicamento está allí presente. Tenemos esos programas que usted ha mencionado, de Parkinson, salud mental, y otros programas, por ejemplo, para los niños diabéticos en algunos hospitales infantiles, como el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, el Robert Reed, el de Santiago, el Arturo Grullón. Es decir, tenemos una serie de programas, lo maneja un subdirector médico que nosotros tenemos, que es pediatra, el doctor Luis Lizardo, nos acompaña en esa tarea, y entonces él se encarga de toda la supervisión, control, digamos, monitoreo y digamos del diseño también de todos estos programas especiales para garantizar que poblaciones vulnerables que necesitan acceso a medicamentos pues puedan recibirlo a través de algunas estrategias y algunos esfuerzos que nosotros hacemos desde Promesecal. Todos estos programas han sido ampliados, algunos de ellos han sido creados en nuestra gestión, otros han sido ampliados de manera significativa en términos de cobertura, de cantidad de pacientes, de hospitales que así también ofrecen el servicio. Porque para nosotros este es un compromiso sagrado. Garantizarle la salud al pueblo dominicano es un trabajo que nos tomamos bastante en serio. Dentro de esos programas está también un programa con el Gabinete de Política Social que tiene que ver con jóvenes, Oportunidad 1424. Ese es un convenio que hemos firmado recientemente, donde nosotros nos comprometemos a permitir que esos jóvenes que se gradúan del programa 1424 puedan hacer las pasantías, oportunidades laborales en Promesecal, y nosotros también darle a ellos medicamentos, porque el Gabinete Social hace muchos operativos, jornadas en las comunidades, sobre todo del interior, y que nosotros entonces podamos también despacharle medicamentos a ellos para que ellos hagan ese trabajo. Son convenios interinstitucionales. Igual que el del MESID. Con la MESID también estamos trabajando en esa parte estamos buscando alternativas con todas las instituciones del gobierno, haciendo alianzas estratégicas, convenios interinstitucionales, para mejorar la calidad del empleado, del servidor, del colaborador de Promesecal, la calidad de vida de ese colaborador que está con nosotros allí, y también para mejorar también, obviamente a través de acceso a medicamentos, a todas las poblaciones en sentido general en la República Dominicana, apoyándonos en diferentes brazos que tiene el gobierno de la República Dominicana. El Gabinete Social es un brazo social bastante importante. Bien, cuando yo recuerdo el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que él asignó a un administrador en un hospital de director y a un militar en otro hospital, y decían que no, que los hospitales tienen que manejar los médicos, dirigir los médicos. Y vimos que de los hospitales más exitosos, de las gestiones más exitosas de direcciones de hospitales de esa época, fueron las de los que no eran médicos. Luego vimos en un momento dado en Estados Unidos, en un trabajo que participamos, que todo el que estaba manejando los hospitales públicos y privados, bueno, los hospitales, porque casi todos son, pero diferentes tipos de hospitales en Estados Unidos, no eran médicos, sino eran ingenieros. Y nosotros decimos, ¿qué pasa? No, que quien maneja los hospitales no son administradores ni son médicos allá, son ingenieros. Y sobre todo ingenieros industriales, que son los que manejan el diseño de todo esto. Vino la asignación suya en medio de una pandemia. Y usted no solo está dirigiendo una parte que se entiende, porque Promese es medicamento, pero es logística, tiene mucho que ver con esta área de almacenamiento, distribución, calidad, control de calidad y todo esto. Usted cayó en la pandemia en el Gabinete de Salud. Así es. Háblenos de esa experiencia al vapor de todo esto, mezclar lo que es la parte logística, la parte de ingeniería con la parte de salud en medio de una pandemia, y esa experiencia, ¿cómo usted la llevaría a una parte que con la generación de nosotros, director,
es tan importante que qué vamos a hacer con nuestra ley de seguridad social y cómo usted podría decir qué reingeniería le podemos hacer a todo esto. Yo soy ingeniero industrial, al igual que esa persona que usted dice, esos perfiles que manejan los hospitales en Estados Unidos. Yo soy ingeniero industrial, tengo maestría en administración de operaciones, pero también soy político, y entonces la política te permite conocer, aprender y sobre todo tener un compromiso social, un compromiso con la gente. En medio de la pandemia del COVID-19, en su peor momento, nosotros nos tocó esa responsabilidad de Promesecal, que no tomamos decisiones de carácter médico allá. Las decisiones que tomamos son decisiones de carácter administrativo, de carácter operacional, porque en realidad todo lo que se compra en Promese viene en función de requerimientos de entidades, de unidades requirientes que son dirigidas por médicos. Si viene el Servicio Nacional de Salud, bueno, pues ahí están los médicos. Si viene el Ministerio de Salud Pública, pues ahí están los médicos. Pero tuvo que guardar una cuanta vacuna. Sí, claro que sí, toda la parte de operaciones, de diseño, logística, de todo el trabajo. Y para eso somos los ingenieros industriales, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para manejar inventarios, diagramas de flujo, entrada y salida de productos, en fin. Yo te podría decir que la experiencia en el Gabinete de Salud ha sido una experiencia enriquecedora, gratificante. Fue un esfuerzo retador en inicio, pero realmente hemos podido complementar nuestra visión, no solamente desde el punto de vista administrativo, como profesional de la ingeniería industrial, sino también como ciudadano, como político, interesado en que la gente viva mejor. Porque allí me tocó compartir con médicos, en su inmensa mayoría, solamente la vicepresidenta y yo en principio no éramos médicos, todos los demás eran médicos, luego se incluyó la figura del ministro de Trabajo, que es abogado, pero en principio éramos solamente ella y yo y todos los demás médicos, y en medio de una pandemia, de una catástrofe sanitaria como esa, pues las opiniones médicas científicas juegan un papel preponderante. Pero yo pienso que nosotros pudimos aportar nuestra visión, una visión distinta, que es la visión de la planificación, de la rigurosidad en la toma de decisiones a partir de, digamos, de la disponibilidad existente, de los tiempos, de los resultados. Digamos que tratamos siempre de ofrecer nuestra perspectiva a partir de la consecución de las metas, de los logros de resultados, que creo que a los ingenieros nos preparan bastante bien en función de esas metas, de esas tareas. Y a partir de ahí, bueno, pudimos tener un aprendizaje significativo que creo que nos va a permitir también avanzar en la vida, en otros ámbitos, en otros temas, porque sinceramente que sí, que fue una experiencia aleccionadora, sobre todo tener que tomar decisiones en momentos críticos, en momentos donde la vida de la gente podía estar en peligro. Nosotros nos tocó al equipo de Promesecal toda la parte del diseño de los puestos de vacunación, del programa de vacunación para el COVID-19, y todo el tema del transporte, logística, almacenamiento. Ahí estuvo personal de Promesecal involucrado, y yo creo que el país es el mejor testigo y que puede dar el testimonio fiel. ¿Y había en el país una nevera tan grande para guardar toda esa vacuna? Nosotros localizamos y ubicamos todos esos equipos. Hubo también, y hay que reconocerlo, una colaboración estrecha, importante del sector privado, porque también con la ley de compras y contrataciones, tomar decisiones en tiempo rápido, efectiva, sabiendo... ¿Y no había una emergencia? Sí, pero no importa. Independientemente de las emergencias, hay unos tiempos que la ley de compras y contrataciones exige. Y entonces, ciertamente en medio de una pandemia como esa, donde las vidas humanas estaban en peligro, había que accionar rápido. Y muchas veces, incluso hasta con una declaratoria de emergencia, tú no puedes comprar con la celeridad que ameritaban las circunstancias. Pero nosotros pudimos combinar un esfuerzo de alianza público-privada, el sector privado contribuyó enormemente, también la combinación de esfuerzos, de perfiles, de conocimientos. El equipo de Promesecal, un equipo interdisciplinario combinado con otras áreas, con las áreas de salud pública, del Servicio Nacional de Salud, el liderazgo de la vicepresidenta. Ahí era que estaba Pedro Brache en el CONEP en ese momento. Así es, que apoyó bastante. El liderazgo de la vicepresidenta, Raquel Peña también, que tampoco es médico, pero que nos permitió también, nos acompañó en todo este proceso y nos lideró para que tomáramos decisiones correctas en momentos de crisis. Y entonces, bueno, los resultados están a la vista, los resultados están allí, la población puede evaluar cómo se manejó todo eso, cómo funcionaron estos puestos de vacunación, cómo estuvo el abastecimiento. En la República Dominicana nunca faltó medicamentos, ni tampoco insumos médicos en los tiempos más difíciles. Países desarrollados, países del primer mundo tenían dificultades, incluso hasta con las jeringuillas. Nosotros tuvimos todo en tiempo real, oportuno, en el momento preciso. Trabajamos con una planificación, incluso en medio de la ruptura de la cadena de suministro a nivel global. Contenedores que pasaron de durar 30 días a 180 días, el tiempo de tránsito de Asia a la República Dominicana, con todas las variables, digamos, sin resolver y dispersas digamos que todas eran un signo de interrogación. Independientemente de ese panorama difuso, de conflicto a nivel mundial, de poca información, de poca certeza en los presupuestos planteados, pudimos tomar las mejores decisiones y pienso que los resultados están allí. Nosotros hemos aprendido bastante
Y sabemos y reconocemos que son oportunidades que Dios pone en nuestros hombros para seguir avanzando en la vida. Le preguntaba sobre la ley de seguridad social y porque ya al haber trabajado con la pandemia y hablamos de medicamentos en las farmacias, sabemos que en los hospitales ya hay algunos que son de autogestión y todo eso ya tienen ingresos por la seguridad social, lo que podría mejorar sustancialmente en un momento dado cuando se mejoren las coberturas, si parte de ese dinero llega a medicamentos. Y en alto costo ni se diga, cuando logremos que parte de esos medicamentos de alto costo, aunque se asignen por quien esté en los programas, si tiene una tarjeta de seguro, la ARS cubra hasta donde por lo menos tiene cobertura el paciente. ¿Usted entiende que hay mucha necesidad de reforma en este momento de la ley o todo lo que tenemos que aplicar la que tenemos? Hay que modificarla. Yo creo que la Ley de Seguridad Social es un instrumento revolucionario, ya tiene más de 20 años, es una ley que merece ser modificada y que tiene que generar las condiciones para que la salud sea un derecho fundamental garantizado para todas las personas sin distinción de ingresos en la República Dominicana. Cuando tú tienes tu seguro con el régimen contributivo, tú deberías tener acceso a todos esos medicamentos. Incluso el programa de medicamentos de alto costo es una expresión de cosas que le faltan a la Ley de Seguridad Social, porque si estos medicamentos estuviesen contenido en el catálogo de la Seguridad Social, del Seguro Familiar de Salud, pues estos medicamentos no tuvieran que ser cubiertos por una donación a través del programa de medicamentos de alto costo, por una donación del gobierno hacia los pacientes. Entonces, la misma existencia del programa de medicamentos de alto costo es un reflejo de que necesitamos una ley que sea mucho más abarcadora, más incluyente. Claro, como ingeniero industrial te puedo decir también que de lo que se trata no es de fracturar, no es de quebrar el sistema a partir de la incorporación de gastos que no puedan ser cubiertos por el nivel de recaudación que genera la propia esencia de la ley. Yo pienso que debemos hacer una reestructuración con una mirada a todos los indicadores claves de desempeño, pero también a la parte del ingreso y a la parte también del gasto, con modelos actuariales que ciertamente beneficien a la gente y que no se constituya en una herramienta financiera de beneficio de los grandes capitales. La Ley de Seguridad Social debe ser un instrumento de beneficio de la gente. La ley ha jugado su rol. Han pasado 20 años y pienso que hemos avanzado bastante cuando miramos hacia atrás, lo que había antes de ella, bueno, pues definitivamente fue una herramienta, y ha sido y es una herramienta revolucionaria, pero debe ser actualizada, debe ser mejorada y debemos, garantizando la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, también incorporar muchas cosas que hacen falta para que la gente esté totalmente protegida y para que no tenga que depender entonces de un presupuesto asignado por el gobierno para garantizar cobertura a medicamentos, cuando ya usted está contribuyendo a partir de un trabajo, de un empleo que usted tiene, un empleo, digamos que un empleo formal, que está contribuyendo a través de un seguro, que usted está pagando religiosamente todos los meses a través de un descuento que le hacen para que entre esa cuenta del seguro. Pues todo eso tiene que traducirse necesariamente en respuestas a la sociedad. Y entonces yo pienso que sí, que es importante, es útil. Estuvimos escuchando hace unos días una comisión de la Cámara de Diputados que está trabajando con la modificación de la ley. Ahí pudimos aprender de ellos también, tener clara cuál es su mirada con relación a eso. Pero en mi caso particular yo pienso que cualquier cambio que se vaya a hacer, de esa ley o de cualquier otra, siempre debemos de mirar el impacto económico, el impacto financiero, de dónde sale el dinero y hacia dónde va el dinero. Porque todo esto conlleva una ejecución económica y si el dinero no está, se pudiera crear una declaratoria de buenas intenciones y no una herramienta de desarrollo social como nosotros aspiramos, que es lo que merece la sociedad dominicana. Bien, cuando usted dice soy ingeniero y político, yo creo que tenemos que aprovechar su participación aquí, finalizar con la parte política. En este momento, no vamos a hablar de sus aspiraciones futuras. Hay una declaración que antes de que hablemos ya de política partidaria y de elecciones, como funcionario pero vinculado a la política, ¿qué le gustaría a usted? ¿Qué le falta por hacer? Si usted se queda este año ahí en Promesa, ¿qué le gustaría finalizar como efecto que tenga su trabajo ahí adentro? Lo primero que yo quisiera es seguir ampliando la red de farmacias del pueblo. Hemos entregado 76 nuevas. Yo quisiera llegar al cierre de este año por lo menos a 100 nuevas. Porque yo sé que hay muchos territorios todavía del país que necesitan acceso a medicamentos
y que la distancia de donde vive la gente en esas comunidades hacia donde hay una farmacia pública o privada puede representar 30, 35, 40, 45 minutos, y eso en términos de costo de transporte es probablemente 5 o 10 veces lo que va a costar el medicamento que pudiera necesitar esa familia. Entonces yo creo primero esa parte, expansión de la red de farmacias del pueblo. Me gustaría que sigamos avanzando en esa parte y quizás poder avanzar y completar un poco más. La segunda parte es que nosotros tenemos que avanzar de manera significativa todavía en el tema de abastecimiento de los hospitales públicos. Quisiera que los hospitales públicos, la compra de los hospitales públicos fuese menor a un 5% del total general de lo que se invierte en compra de medicamentos e insumos. Promescal debería estar en condiciones de garantizar al menos un 95%. Entonces, hemos avanzado, el presidente ha duplicado el presupuesto este año, pero sabemos que el año 2020, 21, 22 estuvo presente la pandemia del COVID-19 y se generaron mucha necesidad de ingresos de gasto, de dinero para poder entonces enfrentar la pandemia. Ya situación esa resuelta, digamos, esa variable despejada, bueno, este año se ha duplicado, pero todavía falta seguir avanzando. Entonces, yo pienso que en la medida en que Promescal avanza en la capacidad de abastecimiento de los hospitales públicos, los hospitales van a estar en capacidad también, a su vez, de dar una mejor respuesta a la población, un servicio más eficiente, más humanizado, con mayor dinamismo, y que se elimine de una vez y por todas, en su totalidad, en su máxima expresión, el tema del gasto de bolsillo de la población, que cuando va una persona a un hospital con un familiar que tiene que salir a comprar, eso es una práctica que eso hay que sepultarlo de manera total en la República Dominicana, y estamos trabajando para eso. Los hospitales públicos tienen que estar abastecidos, que cuando una gente vaya, una persona, pues siempre tenga su medicamento allí y no tenga que convertirse en un dolor de cabeza que hace falta algo para el paciente. Digamos que la preocupación solamente debe ser la salud del paciente. Y lo tercero que me gustaría también, y que hemos avanzado muchísimo, es el tema de fortalecimiento institucional. Nosotros tenemos un compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Cuando hablamos de fortalecimiento institucional, estamos hablando de que la transparencia debe ser el eje transversal que guíe todas las decisiones que nosotros tomamos en Promescal. Pero no solamente yo, como director, que estoy ahí de paso, porque todos los cargos, todos los puestos públicos son transitorios. Hoy estamos ahí, mañana no sabemos. Yo sí quisiera dejar un legado de que esas reformas, esa transformación de fortalecimiento institucional que nosotros hemos podido producir en este periodo, en estos 3 años de gestión, que crear las condiciones para que permanezca a través del tiempo, no importa quién esté sentado en la silla de director de Promescal, de director o de directora de Promescal, porque la transparencia y la rendición de cuentas debe ser la filosofía de vida, la conducta habitual de todo el que esté allí. Entonces, para eso, nosotros todavía necesitamos profundizar más esa cultura de transparencia y rendición de cuentas, porque estamos luchando con una cultura de 5 décadas de la República Dominicana, donde la corrupción era el lubricante que movía la maquinaria del Estado. Y entonces, esas prácticas, poder nosotros garantizar transparencia y rendición de cuentas en cada una de las decisiones, que la población así lo entienda, que los suplidores así lo entiendan, y que eso prevalezca, trascienda el tiempo, independientemente de quién dirija la institución, yo pensaría que ese sería el más importante legado que yo pudiera dejar. Y lo estamos haciendo con procedimientos claros, con normas claras, con unas prácticas y unos procesos bien definidos de compra y contratación, que será muy difícil cuando nosotros no estemos allá, a otra persona que nos sustituya, hacerlo de manera distinta, porque estamos creando una práctica que está garantizando certeza, certidumbre social, certidumbre a los proveedores, y que cualquier cambio que, digamos, retrotraiga la institución a los tiempos pasados, podrá generar un escándalo, digamos, en fracciones de segundo. Finalmente, el tema de de Adolfo Pérez a un cargo electivo lo vamos a dejar para el 28 y para el 32. Para el 28. Para esa conversación. Pero háblenos un poquito de, en este momento, a un año de las elecciones presidenciales y ya a meses de las elecciones congresionales, háblenos del Partido Revolucionario Moderno, del papel que va a jugar Adolfo Pérez dentro de la parte política y la parte electoral, y de la candidatura del presidente, de su posición con relación a la candidatura del presidente Luis Abinader. Yo soy un soldado del presidente Luis Abinader, y estaré en el primer frente de batalla, como he estado a su lado desde que acariciaba la idea de configurar un proyecto político. Pues siempre hemos estado ahí, y así estaremos una vez más, trabajando para, primero, porque es lo más importante, Michelle, lo primero es que este sea el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana, porque la mejor campaña, la mejor política, la mejor, digamos, propaganda electoral, el mejor proselitismo
que puede hacer un servidor público es hacer el mejor trabajo posible desde el ámbito que le corresponda. La mejor campaña que yo le puedo hacer al presidente Luis Abinader para la ciudadanía, para que la gente evalúe, pondere satisfactoriamente este gobierno, es trabajar bien desde Promesecal, que es mi responsabilidad. Si yo trabajo mal, no importa las ideas que yo pueda exponer en la opinión pública, que yo pueda llevar a los medios de comunicación o los trabajos que pueda hacer en el partido, si mi desempeño es mediocre, yo no estoy ayudando a la causa del presidente Luis Abinader. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que este sea el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. En mi caso personal y también de todos mis compañeros, mis colegas, digamos, los compañeros de gobierno y de partido, que tienen funciones públicas. Lo segundo, entonces, trabajar para que la repostulación del presidente Luis Abinader, la reelección del presidente Luis Abinader sea un hecho consumado, y nosotros esperamos que el presidente Luis Abinader pueda ganar esas elecciones al menos con un 5 o un 10% por encima de lo que ocurrió en el año 2020. Nosotros en el año 2020 trabajamos para que el presidente Luis Abinader ganara en primera vuelta, obtuvo un 52.5% en las elecciones de primera vuelta. Nosotros estamos trabajando ahora entonces y vamos a trabajar de manera decidida e intensa en todo lo que resta hasta llegar a mayo del año próximo para que el presidente Luis Abinader pueda superar por lo menos en 5 a 10 puntos lo que obtuvo en ese momento. Tenemos que trabajar de un 57 a un 62%. ¿Cómo ve usted el partido en la parte de las elecciones para las alcaldías de febrero? La selección de los candidatos a las alcaldías reviste una importancia capital. Es, digamos, la primera carta de presentación que va a hacer el partido a la sociedad, y también esos resultados que se van a generar allí van a ser tomados en cuenta necesariamente para evaluar la correlación de fuerza de cara a las elecciones de mayo, que es el gran certamen donde se elige la presidencia de la República, que digamos es ya lo que define el rumbo del país. Entonces nosotros entendemos que el partido debemos abocarnos a una selección rigurosa, sensata de todas estas candidaturas, de las mejores propuestas en todos los territorios, a nivel de municipios, de distritos municipales, para presentar una oferta electoral que ciertamente satisfaga, conecte, y que nosotros entonces podamos mostrar esas credenciales como nuestra carta de presentación para las elecciones de mayo. Las elecciones municipales tienen una particularidad con relación cuando la comparamos con las elecciones municipales tienen una particularidad cuando las comparamos con las elecciones presidenciales, y es que en las elecciones municipales no hay segunda vuelta. En las elecciones municipales gana el candidato alcalde o alcaldesa que más votos saque. Y entonces el Partido Revolucionario Moderno es la principal fuerza política territorial de la República Dominicana. Es el partido que tiene actualmente la mayor cantidad de alcaldías, y también es el partido que ha recibido el apoyo de una cantidad de casi 30 o más de 30 ya alcaldes de otros partidos que han venido a incorporarse a la fila del PRM, porque entienden que desde la propuesta de gobierno, desde el ejercicio de poder del presidente Luis Abinader, se está transformando para bien la República Dominicana. Y entonces esa inyección de estos líderes, vamos a decir, municipales, comunitarios, de ese liderazgo municipal, de más de 30 alcaldes, entre distritos municipales y municipios que han venido al PRM, conjuntamente con la poderosa fuerza territorial que tiene el PRM a nivel de los municipios y de los distritos municipales, nosotros podemos decir que esa combinación y una selección efectiva de candidaturas que realmente obedezcan y respondan a los perfiles que está demandando la sociedad, pues pueden garantizar que nosotros demos ciertamente una victoria resonante en febrero, que va a ser entonces el preludio de la gran victoria en mayo que nosotros esperamos, con el presidente Luis Abinader reeligiéndose con más del 57% de los votos. Bien, ingeniero, gracias. Ingeniero Adolfo Pérez, director de Promesecal. Gracias de nuevo por estar con nosotros, y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.